Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Ya estamos de vuelta y como cada martes hablamos con Vicente Montañez muy rápidamente. Don Vicente, muy buenos días. Buenos días, Javier, abrazotes fuertes para ti y todos tus contertulios. Pues como siempre vamos fatal de tiempo, Vicente, bueno, Te tenemos siempre a la espera. Oye, hay un dato que me preocupa, Vicente, y que tú me adelantabas ayer. Deutsche Bank asegura que Europa necesita 150 mil millones para recapitalizar sus bancos. Así es, Javier. Oye, no oigo nada. Si me permites, quiero iniciar este pequeño análisis trasladando mi más sentido pésame a Raquel Sanz, viuda de Víctor Barrios, sí, señor. Por ende a todos sus familiares y amigos. Pésame que hago extensivo también a todo el mundo taurino que llora la muerte de uno de los suyos. Por otro lado, mi más enérgica repulsa a todos aquellos descastados que han querido hacer causa justa, gracia y el dolor de otros seres humanos. Para ellos solo desearles que sientan sobre sí el peso de la justicia. Sabes que hicimos el programa, fue un homenaje a Víctor Barrios, todo el programa, toda la... Lo sé y os escuché, pero bueno, creo que era importante. Y ahora sí, vamos a esos 150.000 millones. Recordarás que ya la semana ¿Qué cifras? Te decía, la semana que viene hablaremos de la banca. Esto no es porque yo tenga la bola del futuro, sino porque al final hay determinadas situaciones que cuando se producen escenarios de incertidumbre acaban saliendo. Es decir, normalmente lo que estamos presenciando es un sistema financiero enfermo, gravemente enfermo, y que a la más mínima contingencia que se produce, y en este caso pues podría ser un detonante el caso del Brexit, se pone de manifiesto cuáles son sus carencias. Bien, ayer nos desayunábamos en la prensa con las declaraciones de un dirigente del Deutsche Bank que evaluaba en 150.000 millones de euros la cantidad o la inyección de liquidez que necesitaría el sistema financiero para abordar lo que hoy el Fondo Monetario Internacional ya ha planteado como el principal riesgo de Europa tras el Brexit, y es el hecho de que aparentemente, y digo aparentemente porque ahora veréis que hay más afectados, ¿vale? El sistema bancario italiano tiene en estos momentos más del 22% del PIB, unos 360.000 millones en dudoso cobro. Es decir, un agujero que se va a tener que hacer frente mediante inyección de liquidez. De entrada, aproximadamente unos 40 o 50.000 millones se necesitarían con carácter urgente, ¿de acuerdo? Si esto sucede en el sistema bancario italiano, por ende, hay dos afectados rápidamente. Sería todos aquellos que tienen intereses cruzados con aquellas entidades financieras. Primer caso, la banca alemana. Es decir, existen en estos momentos muchísimos intereses cruzados desde el punto de vista de las entidades alemanas con Italia, con lo cual directamente se vería repercutida, y como no puede ser de otra forma, también el sistema bancario español. Esto es lo que hace que, si bien las necesidades inmediatas serían unos 40 o 50.000 millones de inyección de liquidez, el Deutsche Bank estime que sería de 150.000. ¿Qué está pasando? Porque claro, después de haber rescatado toda una serie de bancos, etcétera, etcétera, después de estar manteniendo las primas de riesgo, después de estar inyectando liquidez de forma continua a través de esta inyección que realiza todos los meses el señor Mario Draghi al sistema financiero, ¿qué está pasando en nuestra banca para que después de un montón de años de crisis, ya 8 años de crisis, sigan apareciendo todavía estas necesidades de salir al rescate de los bancos? Bueno, pues lo que se están produciendo son varias cosas. Yo, por resumirlo, diría, mientras que la banca siga haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Es decir, aquí se han cambiado muchas cosas,
pero la banca sigue teniendo la misma forma de proceder y la misma forma de gestionar. En tanto en cuanto no adapte esas formas, los resultados van a ser siempre los mismos. Es decir, vamos a tener entidades deficitarias, entidades con problemas, y dado que el volumen del pelotazo que pegan es tan gordo, a gobiernos teniendo que salir al rescate de sus entidades financieras. Pues Vicente, estábamos como al principio entonces. Estamos peor que al principio. Y Javier, no me digas que es que luego después he hecho el gafe. No. No es mi intención. Pero digo que estamos peor y vas a entender rápidamente por qué. Porque cuando esto sucedió en el 2008, lo que sucede es que los bancos ganaban, al menos sobre el papel, dinero. Ahora probablemente seguimos sin saber cuál es el calado real de la crisis de liquidez, pero sí que tenemos ya algo encima de la mesa, y es que nuestros bancos, ni tan siquiera sobre el papel, ganan dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque con las políticas de tasas de interés negativas se han estrechado enormemente los márgenes comerciales bancarios, y esto lo que hace es que dificulta enormemente el poder provisionar las provisiones de liquidez que están exigiendo los bancos centrales. Y aquí subyace el principal problema de la banca en estos momentos. Como los bancos centrales ya no se fían de sus entidades bancarias, porque tampoco pueden salir a meter 40, 50, 60 mil millones de euros todos los días, lo que les están pidiendo a los bancos es, oiga, capitalicen ustedes su negocio. ¿Qué sucede? Sí. Cuando yo decía que están haciendo lo de siempre, es que volvemos a capitalizar con fórmulas un poco extrañas. Y digo un poco extrañas porque aquí en un país donde hemos vivido un rescate, donde hemos vivido las preferentes, bueno, pues ya sabemos un poco de qué va esto. En estos momentos la banca está capitalizando mediante dos vías. La principal es lo que se llaman las COCOs, los bonos convertibles contingentes. Vaya palabrota. Pero bueno, voy a intentar explicar esto qué es. Básicamente esto es que la gente compra un producto financiero que es un híbrido entre deuda y capital. ¿Cuándo se transforma esa deuda, es decir, por lo que el inversor recibe dinero, en una aportación de capital vía acciones al banco? Cuando se alcanza un mínimo de cotización que el banco ha determinado en el contrato de este. ¿De acuerdo? Bien. Lo que está sucediendo tras la salida del Brexit y con esta baja liquidez del sistema y la dificultad que existe en Italia es la posibilidad de que en estos momentos los principales bancos tuvieran que verse forzados a transformar esos cocos directamente en capitalización, con lo cual los inversores perderían ese dinero que han depositado y pasarían a ser inversores del banco. ¿Os suena algo parecido a lo de las preferentes? Sí, claro, lo mismo. Claro, por esto os decía que siempre que nuestras entidades hagan lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Con lo cual, estos 150.000 millones que comenta el Deutsche Bank, si no se habilitan mecanismos para poderlos realizar, y digo si no se habilitan porque en estos momentos la normativa europea no permite una entrada a un rescate, como sucedió en el caso del rescate financiero de España, si esto no se habilita, vamos a tener un problema en el medio plazo tremendamente importante, y es el hecho de que empezarán a caer en picado las cotizaciones bursátiles de los bancos, se elevarán las primas de riesgo, ¿de acuerdo? Y la situación económica se puede complicar enormemente. Vicente, pues el viernes contamos, yo creo que va a estar en persona por aquí, ¿no? Sí, el viernes estaré con vosotros, si queréis, y podemos entrar un poquito más a fondo, porque además, bueno, pues ya tendremos un poco algunas de las primeras acciones que se hayan tomado desde la Unión Europea. Y solamente un último matiz, y es, parece ser que al final sí que nos van a multar. Sí, 2.000 millones. Es curioso ver cómo el señor de Guindos se preocupa únicamente por el importe de la multa y no por qué ha originado la multa, porque esa multa viene originada por una mala gestión manifiesta de los recursos de todos los españoles. Oye, Vicente, te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu aportación y por tus datos, que nos has dejado igual de preocupados que siempre. Un abrazo, te veo muy feliz por aquí. Hasta ahora, adiós. Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo?
Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado, VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Ya estamos de vuelta y como cada martes hablamos con Vicente Montañez muy rápidamente. Don Vicente, muy buenos días. Buenos días, Javier, abrazotes fuertes para ti y todos tus contertulios. Pues como siempre vamos fatal de tiempo, Vicente, Bueno. Te tenemos siempre a la espera. Oye, hay un dato que me preocupa, Vicente, y que tú me adelantabas ayer. Deutsche Bank asegura que Europa necesita 150 mil millones para recapitalizar sus bancos. Así es, Javier. Oye, no oigo nada. Si me permites, quiero iniciar este pequeño análisis trasladando mi más sentido pésame a Raquel Sanz, viuda de Víctor Barrios, Sí, señor. por ende a todos sus familiares y amigos. Muy bien. Pésame que hago extensivo también a todo el mundo taurino que llora la muerte de uno de los suyos. Ujú. Por otro lado, mi más enérgica repulsa a todos aquellos descastados que han querido hacer causa justa gracia y el dolor de otros seres humanos. Para ellos solo desearles que sientan sobre sí el peso de la justicia. Sabes que hicimos el programa, fue un homenaje a Víctor Barrios, todo el Lo sé, programa, lo toda sé, la... Lo sé y os escuché, pero bueno, creo que era importante. Y ahora sí, vamos a esos 150.000 millones. Recordarás que ya la semana ¿Qué pasada, cifras? te decía, la semana que viene hablaremos de la banca. Esto no es porque yo tenga la bola del futuro, sino porque al final hay determinadas situaciones que cuando se producen escenarios de incertidumbre acaban saliendo. Es decir, normalmente lo que estamos presenciando es un sistema financiero enfermo, gravemente enfermo, y que a la más mínima contingencia que se produce, y en este caso pues podría ser un detonante el caso del Brexit, se pone de manifiesto cuáles son sus carencias. Bien, ayer nos desayunábamos en la prensa con las declaraciones de un dirigente del Deutsche Bank que evaluaba en 150.000 millones de euros la cantidad o la inyección de liquidez que necesitaría el sistema financiero para abordar lo que hoy el Fondo Monetario Internacional ya ha planteado como el principal riesgo de Europa tras el Brexit, y es el hecho de que aparentemente, y digo aparentemente porque ahora veréis que hay más afectados, ¿vale? El sistema bancario italiano tiene en estos momentos más del 22% del PIB, unos 360.000 millones en dudoso cobro. Es decir, un agujero que se va a tener que hacer frente mediante inyección de liquidez. De entrada, aproximadamente unos 40 o 50.000 millones se necesitarían con carácter urgente, ¿de acuerdo? Si esto sucede en el sistema bancario italiano, por ende, hay dos afectados rápidamente. Sería todos aquellos que tienen intereses cruzados con aquellas entidades financieras. Primer caso, la banca alemana. Es decir, existen en estos momentos muchísimos intereses cruzados desde el punto de vista de las entidades alemanas con Italia, con lo cual directamente se vería repercutida, y como no puede ser de otra forma, también el sistema bancario español. Esto es lo que hace que, si bien las necesidades inmediatas serían unos 40 o 50.000 millones de inyección de liquidez, el Deutsche Bank estime que sería de 150.000. ¿Qué está pasando? Porque claro, después de haber rescatado toda una serie de bancos, etcétera, etcétera, después de estar manteniendo las primas de riesgo, después de estar inyectando liquidez de forma continua a través de esta inyección que realiza todos los meses el señor Mario Draghi al sistema financiero, ¿qué está pasando en nuestra banca para que después de un montón de años de crisis, ya 8 años de crisis, sigan apareciendo todavía estas necesidades de salir al rescate de los bancos? Bueno, pues lo que se están produciendo son varias cosas. Yo, por resumirlo, diría, mientras que la banca siga haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Es decir, aquí se han cambiado muchas cosas, pero la banca sigue teniendo la misma forma de proceder y la misma forma de gestionar. En tanto en cuanto no adapte esas formas,
los resultados van a ser siempre los mismos, es decir, vamos a tener entidades deficitarias, entidades con problemas, y dado que el volumen del pelotazo que pegan es tan gordo, a gobiernos teniendo que salir al rescate de sus entidades financieras. Pues Vicente, estábamos como al principio entonces. Estamos peor que al principio. Y Javier, no me digas que es que luego después he hecho el gafe. No. No es mi intención, pero digo que estamos peor y vas a entender rápidamente por qué. Porque cuando esto sucedió en el 2008, lo que sucede es que los bancos ganaban, al menos sobre el papel, dinero. Ahora probablemente seguimos sin saber cuál es el calado real de la crisis de liquidez, pero sí que tenemos ya algo encima de la mesa, y es que nuestros bancos, ni tan siquiera sobre el papel, ganan dinero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque con las políticas de tasas de interés negativas se han estrechado enormemente los márgenes comerciales bancarios, y esto lo que hace es que dificulta enormemente el poder provisionar las provisiones de liquidez que están exigiendo los bancos centrales. Y aquí subyace el principal problema de la banca en estos momentos. Como los bancos centrales ya no se fían de sus entidades bancarias, porque tampoco pueden salir a meter 40, 50, 60.000 millones de euros todos los días, lo que les están pidiendo a los bancos es, oiga, capitalicen ustedes su negocio. ¿Qué sucede? Sí. Cuando yo decía que están haciendo lo de siempre, es que volvemos a capitalizar con fórmulas un poco extrañas. Y digo un poco extrañas porque aquí en un país donde hemos vivido un rescate, donde hemos vivido las preferentes, bueno, pues ya sabemos un poco de qué va esto. En estos momentos la banca está capitalizando mediante dos vías. La principal es lo que se llaman las COCOs, los bonos convertibles contingentes. Vaya palabrota. Pero bueno, voy a intentar explicar esto qué es. Básicamente esto es que la gente compra un producto financiero que es un híbrido entre deuda y capital. ¿Cuándo se transforma esa deuda, es decir, por lo que el inversor recibe dinero, en una aportación de capital vía acciones al banco? Cuando se alcanza un mínimo de cotización que el banco ha determinado en el contrato de este coco. ¿De acuerdo? Bien. Lo que está sucediendo tras la salida del Brexit y con esta baja liquidez del sistema y la dificultad que existe en Italia es la posibilidad de que en estos momentos los principales bancos tuvieran que verse forzados a transformar esos cocos directamente en capitalización, con lo cual los inversores perderían ese dinero que han depositado y pasarían a ser inversores del banco. ¿Os suena algo parecido a lo de las preferentes? Sí, ¿verdad? Lo mismo. Claro, por esto os decía que siempre que nuestras entidades hagan lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Con lo cual, estos 150.000 millones que comenta el Deutsche Bank, si no se habilitan mecanismos para poderlos realizar, y digo si no se habilitan porque en estos momentos la normativa europea no permite una entrada a un rescate, como sucedió en el caso del rescate financiero de España, si esto no se habilita, vamos a tener un problema en el medio plazo tremendamente importante, y es el hecho de que empezarán a caer en picado las cotizaciones bursátiles de los bancos, se elevarán las primas de riesgo, ¿de acuerdo? Y la situación económica se puede complicar enormemente. Vicente, pues el viernes contamos, yo creo que va a estar en persona por aquí, ¿no? Sí, el viernes estaré con vosotros, si queréis, y podemos entrar un poquito más a fondo, porque además, bueno, pues ya tendremos un poco algunas de las primeras acciones que se hayan tomado desde la Unión Europea. Y solamente un último matiz, y es, parece ser que al final sí que nos van a multar. Sí, 2.000 millones. Es curioso ver cómo el señor de Guindos se preocupa únicamente por el importe de la multa y no por qué ha originado la multa, porque esa multa viene originada por una mala gestión manifiesta de los recursos de todos los españoles. Oye, Vicente, te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu aportación y por tus datos, que nos has dejado igual de preocupados que siempre. Un abrazo, te veo muy por aquí. Hasta ahora, adiós.